Hoy tendremos el relato de 4 personajes que su partida trágica de este mundo cambió el rumbo de la historia. Y comencemos con la número 1, la doncella de Orleans, conocida como Juana de Arco, nacida en Francia el 6 de enero de 1412, proveniente de una familia campesina acomodada. Creció en medio de un enfrentamiento conocido como la de los 100 años, que fue un conflicto armado entre Francia e Inglaterra para ver quién se apoderaba del trono francés. A consecuencia de esta realidad, Juana, como muchas de las niñas, no sabía ni leer ni escribir, pero le enseñaron otras cosas como hacer la limpieza del hogar, cocinar, tejer y por supuesto rezar. Sin embargo, a la edad de los 13 años comenzó a dar declaraciones bastante inusuales, que dejaba a muchos desconcertados por lo que decía. Un adolescente declaraba que hablaba con Dios, imagínense, y que tenía mensajes para todos. También dijo que hablaba con el arcángel San Miguel y en otras ocasiones con Santa Catalina de Alejandría y con Santa Margarita. Pero ¿cuáles eran estos mensajes? Ellos le dieron una misión divina, la cual consistía en ayudar al delfín Carlos a recuperar su trono y enfrentar a los ingleses. La razón principal de este enfrentamiento: tomó la decisión de buscar al delfín e insistirle que debían enfrentar a los ingleses y que él sería el rey de Francia, y ella era la adecuada para lograr ese objetivo. Con tan solo 17 años se convirtió en comandante del ejército francés y existen relatos donde hablan de ella. Dicen que fue una mujer valiente, elocuente, fuerte y bastante lógica al hablar, que tenía el cabello corto y que no se vestía de mujer. Tuvo una imagen bastante fuerte para la época, que luchaba contra los ingleses de manera valerosa. Y se sabe que hasta le daba ánimos a los soldados en los momentos de las batallas. Esta mujer logra ganar una batalla muy importante y libera a Orleans. Gracias a estos hechos, el delfín fue coronado como el rey Carlos VII de Francia en la catedral de Reims en presencia de la guerrera y profeta, como ella lo había predicho. Pero estos enfrentamientos siguieron y en una de las batallas, cuando los soldados estaban bastante vulnerables, capturan a Juana por los ingleses. Pero ¿por qué Juana era un blanco importante para los británicos? Bueno, imagínense una mujer adolescente, valiente, que esté de soldado en medio de todos los hombres y además que no se vestía como una mujer de la época, era bastante peculiar. Y también ellos sabían de los supuestos mensajes que Dios le había dado a Juana. Entonces los británicos buscaron todos los pretextos para condenarla, hasta lograr acumular más de 70 cargos, entre los que hablaban de... Y bueno, ella se defendió bastante bien en el juicio y sus cargos al final solamente fueron 12. Y su sentencia es que se la iban a llevar a la hoguera. Dijeron que debía retractarse de lo dicho, prometerse vestirse con falda y no de pantalón, esto a cambio de una condena de pena perpetua en vez de desvivirla. Ella aceptó por miedo, pero no por mucho tiempo. Cuando los jueces fueron a verla 4 días después de estos sucesos, la encontraron nuevamente vestida con pantalón. Al parecer, las voces habían vuelto y le habían reprochado a Juana su debilidad. Juana declaró lo siguiente a los jueces: solo me retracté por miedo al fuego. Si a Dios no le complace que me retracte, entonces no lo haré. Y cuando le preguntaron por qué nuevamente usaba pantalones, contestó lo siguiente: es más correcto que vista así cuando estoy rodeada de hombres. Durante mi estancia en prisión, los ingleses han... y lo he hecho para defender mi modestia. Al final, los ingleses decidieron mandarla al otro mundo. Juana llegó a la plaza escoltada por 800 soldados armados. Le leyeron un sermón y su sentencia. Un inglés se apiadó de ella y le dio una cruz de madera. Ella la agarró, la besó y se la puso sobre el pecho. Entonces el verdugo la ató a un poste de madera y prendió fuego. Sus cenizas fueron arrojadas al río, evitando así que alguien las recogiera y que las nombraran como una santa. Sin embargo, hoy a Juana se le considera una santa y una víctima y además un símbolo de valentía del pueblo francés. Número 2. Abraham Lincoln, que fue el presidente número 16 de los Estados Unidos de América. Fue un político inteligente que se involucró en temas de poder de cada estado. Por eso pudo ser reelegido como presidente en el año 1864. Uno de los asuntos que causaron discordia
fue que Lincoln tenía el reconocimiento de haber liberado a las personas trabajadoras de las formas de prisión que tenían. Les dio libertad y derechos, y lo hizo por medio de una proclamación de emancipación, pero como en todo, había quienes estaban en contra, y en específico eran las personas en su mayoría del estado del sur. Sin embargo, esto llegó a su fin cuando Lincoln tenía 56 años y el 14 de abril de 1865 sufrió en el Teatro Ford junto a su esposa Mary Lincoln. La pareja presidencial fue a ver la obra Our American Cousin. Se dice que todo sucedió muy rápido. Un hombre se introdujo al palco donde estaba el presidente y se colocó detrás de él, y detonó el instrumento en la cabeza del presidente. El nombre de esta persona era John Booth, un simpatizante de la causa del sur y un actor famoso de Maryland. Por eso cuando entró al palco nadie lo impidió, ya que era una persona muy conocida. Tenemos que agregar que previamente él había tenido planes para desvivir al presidente. Después de atacarlo, Booth hirió a otra persona que estaba en el palco. Después de esto salta del palco al escenario y dicen que gritó una frase que es un lema del estado de Virginia y que traducida al español dice así: así siempre a los tiranos. Otros afirman que dijo otra frase, por ejemplo, el sur ha sido vengado. El público creyó que al incorporarse estaba haciendo una reverencia, pero la verdad es que se había roto una pierna. Y ante estos hechos trágicos la gente se movilizó, pero había un doctor dentro del público que subió a atenderlo rápidamente, luego lo trasladaron a su casa, pero entró en coma y 9 horas después, a las 7 de la mañana, el presidente número 16 se fue de este mundo sin haber recobrado el conocimiento. Esta persona, así como varios de sus secuaces, fueron finalmente capturados y sentenciados a irse a la cárcel, y otros de este mundo. Número 3. Julio César. Era el año 44 a.C. y este hombre era un político, general y romano muy importante, y se le conoce por haber conquistado grandes territorios, como por ejemplo España, Francia, Suiza y Bélgica. Se le conoce como el dictador perpetuo. No estaba exento de envidias y conspiraciones en su contra. Existieron unos hombres llamados como los libertadores y tenían un plan en su contra. Ellos eligieron el día 15 de marzo de nuestro calendario, que se le conocía como el Indus de Marzo. Él fue capturado por estas personas al pasar por el Teatro Pompeyo. Lo llevaron a una habitación para leer una petición, pero Tulio Cimber tiró de la túnica de Julio César, que por cierto no podía tocarlo. Entonces este le reclama. En ese momento Casca saca una daga e intenta herirlo. Este repele el ataque y en vez de ayudarle, todos se ponen en contra del César. Como dato interesante, nadie podía tener armas en estas reuniones del Senado. Julio César intentó salir del edificio para buscar ayuda, pero estaba herido y débil y ya no pudo. Además que todos los conspiradores continuaron con la agresión y al menos 60 senadores participaron en este magnicidio. César recibió 23 heridas y dejando su cuerpo a los pies de una estatua de Pompeyo, donde se quedó un tiempo. Todo acabó con el estallido de una guerra civil que perderían estos libertadores y ganaría Octavio, el sobrino nieto de César, y era el futuro primer emperador de Roma. Y de este hecho sale la famosa frase, incluso tú, Bruto, quien consideraba a Julio César como una persona cercana y prácticamente de confianza, y que participó no solamente en el ataque, sino también en planificarlo. Por eso nunca sabes en quién confiar. Y número 4, Moctezuma II, que era emperador de los mexicas a la llegada de los españoles. Él, también conocido como Tlatoani, tenía aproximadamente 40 años, buena condición física, tenía buena estatura, delgado y el color de su piel no era muy moreno. Con el cabello que tampoco era tan largo y solo le cubría las orejas, tenía los ojos expresivos y también se dice que él se bañaba cada tarde y nunca utilizaba su ropa más de un día.
Pero para el año 1519 algo cambió en Tenochtitlan y llegó un grupo de extranjeros que hoy sabemos quiénes son y son los españoles. Durante los primeros meses había un estilo de Guerra Fría, nadie hacía nada. Sin embargo, esto escaló para mayo de 1520, que contrario a lo que afirmó Hernán Cortés, se sabe que Moctezuma estaba de prisionero hasta los meses de mayo o junio, cuando inició el conflicto abierto. Moctezuma se fue de este mundo a finales de junio de 1520 y hay varias teorías acerca de quién o quiénes estaban detrás de este hecho. Una de las teorías es que Cortés, el 29 de junio de 1520, le pide a Moctezuma subirse a una azotea para hablar ante su pueblo, o sea, los mexicas. Otros dicen que fue por iniciativa propia. Y cuando el Tlatoani se suba ante los mexicas, ellos ya estaban bastante enojados por toda la situación que se estaba viviendo. Intentó darles un discurso para calmarlos, pero fue insultado y humillado por su pueblo, ya que lo consideraban supuestamente un cobarde, porque se dice que el mando militar lo estaba teniendo Cuitláhuac, su hermano, quien fue aceptado básicamente como su Tlatoani, por lo que este pueblo enardecido le lanza una piedra y una le da en la sien. Y se han escrito historias donde dicen que Moctezuma estaba muy desconsolado de que intentaron lastimarlo, que se dejó despachar de este mundo y que a pesar de que los españoles hicieron todo para salvarlo, pues simplemente no pudieron. ¿Pero qué creen? Esta versión parece algo absurda, pues he tenido información que Moctezuma para nada era cobarde, era valiente y riguroso. Entonces, la segunda teoría es en contra de los conquistadores, pues dicen que el emperador realmente fue desvivido y fue cometido o planeado por los invasores europeos. Y este plan se pudo ejecutar porque se sabe que los nobles mexicas también corrieron con la misma suerte que Moctezuma. Hay relatos que dicen que el cuerpo de Moctezuma tenía heridas producidas por un arma punzocortante, pero estas versiones no la dan los españoles cronistas. Las que ellos nos han dado favorecen a los conquistadores, que dicen que el pueblo fue el que lo desvivió y que ellos intentaron salvarlo, y que además prácticamente lloraban la muerte del Tlatoani, por lo que parece bastante absurdo esta versión. Lo que podemos decir es que Moctezuma sufrió un magnicidio producido por intrigas y personas que ya no lo querían en el poder. Y bueno, hasta aquí han llegado el conteo de estos 4 grandes personajes. En el canal también tenemos otras historias o relatos de magnicidios importantes. Por ejemplo, el de Colosio, que era el candidato a la presidencia de México, y también el de Zar Nicolás II de Rusia, que seguro te van a encantar. Espero que te haya gustado este video. No olvides comentar qué fue el personaje que más te haya gustado y también qué otro video te gustaría ver. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Muchas gracias por ver. Esta es una historia para contar. Adiós.